Estaba buscando en internet una infusión con efectos similares al café y apareció el mate. Me hizo recordar a mi abuela del sur de Chile. Ella tomaba mate. Y también pensé en Argentina. Allá el mate es casi una religión. Así que decidí comprar mi primer mate y la hierba. Pero, ¿cómo se prepara? No tenía idea. Entonces pensé en mi amiga argentina Melanie, de Easy Argentine Spanish. Ella nos va a contar todo sobre esta infusión. Bienvenidos a Mate para Principiantes. Y Melanie, para comenzar, ¿qué es el mate y por qué es tan importante en Argentina? Bueno, Marco, gracias por invitarme. Es un placer estar acá. Y el mate es una bebida que es de las más populares de Sudamérica. ¿Sí? Se prepara dentro de un recipiente. Para los que están viendo en video, lo tengo acá en la mano. Este es el recipiente al que también llamamos mate. Y ya. sí, al recipiente le decimos mate y a la bebida le decimos mate. Bien. Bueno, entonces ahí tenemos dos significados de mate, que puede ser la bebida y también el recipiente donde se prepara el mate. Sí, excelente. Se prepara dentro de este recipiente con una mezcla de yerba y agua caliente. ¿Qué es la yerba? Es la hoja de una planta, de un árbol que crece en Sudamérica. ¿Sí? Y bueno, esta combinación se prepara dentro de este recipiente y le ponemos una bombilla, que es como este sorbete de metal. Claro. ¿No? Entonces, lo que tenemos que hacer es chupar de la bombilla para tomar el mate. El mate se toma desde los tiempos de los pueblos originarios. Es decir, ya se tomaba antes de que llegaran los españoles a las Américas. Y bueno, los argentinos heredamos el mate entonces de los pueblos originarios y lo consumimos a diario. Es algo de todos los días. Primero porque tiene las propiedades del café. Por ejemplo, el mate te da energía y también sirve como laxante. O sea, te ayuda a ir al baño. Por eso mucha gente lo toma por la mañana. Bien, y además es un potente antioxidante y tiene vitaminas y minerales. Bien. Y bueno, los argentinos no solo somos grandes consumidores y amantes del mate, pero también somos productores y exportadores. Somos el mayor exportador mundial de yerba mate. Así que el mate juega un rol clave también en nuestra economía. Bien, entonces ahí lo tenemos sobre la importancia del mate para los argentinos. ¿En qué países, además de Argentina, se toma esta bebida, Melanie? Bien, se toma en Uruguay, en Paraguay, en Bolivia, en Brasil, en Chile también y en Siria. ¿En Siria? Ah, eso no sabía. Sí. Okay. En el 1800, 1850, 1860, por ahí, vinieron los sirios a Argentina y se enamoraron del mate y se lo llevaron después a Siria y hoy en día Argentina exporta la mayor cantidad de yerba a Siria. O sea, Siria es el país de Medio Oriente que más importa yerba. Y Melanie, para alguien que quiere preparar un buen mate, porque acá hay diferentes videos en internet sobre preparaciones, ¿cuáles son los pasos básicos para preparar un mate? Bien, el paso número 1 es poner la yerba dentro del mate, pero no ponerlo hasta arriba del todo, sino 3/4 partes del mate. ¿Sí? Después vas a tapar el mate con la palma de la mano, porque la yerba tiene polvo, entonces vas a tener que girar el mate un poco y sacar el polvo. Lo vas a agitar un poquito, que se caiga el polvo y después ya estás listo para poner el agua. El agua tiene que estar entre 70 y 80 grados centígrados, que son entre 160 y 180 Fahrenheit. Porque si se hierve, si está muy caliente, te puede quemar la yerba y quemarte la lengua. Entonces, el agua a 70 o 80 grados centígrados y listo el mate.
Y cuéntame, ¿qué otros consejos tienen los argentinos para la gente? ¿O qué consejos se dan entre ellos para preparar un mate? ¿Con azúcar, sin azúcar, con miel, endulzante? ¿Cuáles son algunos consejos para lograr ese buen mate? Bien, mi consejo para disfrutar el mate es que juegues con los sabores que a vos te gustan. Si te gusta amargo, mejor porque no tenés que agregar nada y además esa es la forma tradicional de tomar el mate. O sea, yerba y agua caliente. Y es simple. Pero si querés, probá a ponerle azúcar o yo le pongo, por ejemplo, unas escamas de coco porque me gusta un poquito el sabor que le da. O podés probar con hierbas aromáticas o con jugo de limón. A mi abuelo le gustaba mucho con jugo de limón. Eso está Pero bueno. lo que a vos te resulte placentero. Vale, entonces jugar un poco con los sabores. Acá coco, limón, ir probando cómo te gusta el mate. Y mi consejo final es que no le tengas asco a compartir el mate con otras personas. Primero porque es una experiencia más auténtica y segundo porque te conecta mejor con los nativos, ¿no? Si vas a visitar Argentina, Chile, entonces es una experiencia. Es parte de ser amigo en la reunión. Claro, sí. ¡Ah, qué rico quedó! Y si quieres seguir aprendiendo sobre la cultura latinoamericana y practicando tu español, acá te dejo un video sobre la Patagonia chilena que seguro te va a encantar. ¡Chao!